El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos a nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia. Una trabajadora social que egresó de la Universidad del Valle y que pues ha hecho, diríamos que su vida profesional en el campo del sector solidario, es nuestra invitada hoy en nuestra tertulia. Se ha superado inmensamente, ya podemos decir que contamos dentro del sector solidario a una doctora, porque ese es uno de sus títulos últimos, alcanzó su doctorado, pero de todo esto hablamos en el transcurso de nuestra tertulia. Se trata de la profesional Ana Milena Silva Palencia. Bienvenida, doctora Ana Milena, a nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia. Muchas gracias, Fabio, por la invitación y me complace estar aquí con ustedes compartiendo toda mi experiencia, que sea para el beneficio pues de la comunidad y de la región. Y de la región. Usted, y eso es una característica de mis invitados, pues jamás ni ellos ni yo, nos avergonzamos de nuestros orígenes, que fueron siempre orígenes humildes. Eso hace que precisamente nuestro desarrollo personal y profesional pues tenga muchísima significación. Entiendo que usted es caleña y nació en el barrio El Troncal. ¿Qué recuerda de esas épocas, Ana Milena? No, pues me acuerdo mucho siempre de la unidad familiar, como tan pendiente de mis padres, de todo ese proceso educativo. Mi papá tenía allí su empresa de cine, él toda la vida fue empresario del cine, y lo bonito era que vivíamos dentro de las instalaciones donde él tenía todo lo que era el teatro, y claro, nos divertíamos muchísimo viendo las películas, ¿no? Las películas. La que más me gustaba eran las de karate, las de kung fu. Kung fu, la violencia. Sí, esa fue, claro, como todo el estilo, me encantaba muchísimo. Él no nos dejaba ver porque en unas que eran muy fuertes, pero nosotros dentro de la ventanita buscábamos la manera de cómo verla. ¿Y la primaria dónde se originó? ¿Dónde hizo? ¿Qué recuerda de esa etapa? La primaria la hice en el José Acevedo y Gómez y en el Carmelo. Fueron en dos colegios. Colegio El Carmelo, allá en el Alameda. ¿Y le tocaba? Monja. No, porque luego estuvimos viviendo cerca del Olímpico. O sea, hemos estado por varios barrios, partes, ¿no? Sí. Entonces luego pasamos al Olímpico y pues todo ese sector quedaba muy cerca. Ya, ¿y cuándo se da esa decisión de que quería ser una trabajadora social, de que quería precisamente capacitarse para servirle a la comunidad? ¿Cuándo se dio eso? Precisamente, pues a mi papá tuvo un tiempo muy bien, sino que en esa época de empresario él tuvo una crisis financiera. Y a raíz de todo eso nos tocó, digamos, irnos a vivir a un barrio popular, donde empezamos como a identificar las distintas problemáticas que habían en la ciudad. Digamos que en ese momento me llamó muchísimo la atención. Cuando le comenté a mi papá, yo quiero ser trabajadora social, llegó y me dijo, ¿cómo así? Pero si tú tienes antecedentes con primos ingenieros, porque teníamos un modelo muy lindo que era el primo Chucho, que en paz descanse. Entonces él no lo podía creer que yo iba a ser trabajadora social porque pues no le llamaba muchísimo la atención, pero digamos que la raíz nace a partir de la crisis de mi padre, que empezamos a vivenciar esas problemáticas de tipo social y ¿Dónde le hiciste? La carrera en la Universidad del Valle. En la Universidad del Valle. En esa época, yo puedo hablar con propiedad de esta facultad. Era la época del chileno, dirigía un trabajador, un tenaz para sacar adelante el programa de trabajo social de la del Valle. Y en esa época ejercía yo como director del DANCOP y le abrimos las puertas para la práctica. Yo creo que ha sido uno de los momentos fulgurantes de mi gestión pública, cuando tenía de aliadas a un grupo de jóvenes entusiastas, jóvenes llenas de vitalidad y llenas de ilusión, que trabajaban con nosotros sirviéndole a la sociedad. Sí. De verdad que me llevé una impresión muy favorable. Y sale de la Universidad del Valle, ¿y qué hace Ana Milena?
Pues imagínate que ahora que estabas comentando eso, me acordé que realizamos mucho trabajo de práctica en lo que era el vallado, el vergel, organizábamos comunidades, estuvimos en el Basurero de Navarro. Qué bueno. Vivenciando como todas esas problemáticas, y todo ese trabajo de práctica pues hizo a que me sensibilizara muchísimo. Mira que a partir de eso, yo hice la especialización en gerencia social en la Universidad Javeriana, que digamos que fundamentó mucho el tema. Lo que pasa es que llegó un momento en mi vida en que me puse las botas pantanera y trabajé con comunidad. Claro. Pero llegó un momento en que ya me dediqué como a coordinar y a dirigir la gestión social, que fue cuando entré a ser parte de educación de Cobian Cali, ¿te acuerdas? De la cooperativa de Cobian Cali. Dirigí toda la parte educativa y después pasé a Fundesarrollo como la directora regional, pues que en esa época compartimos tanto a nivel del sector. Digamos que ahí es cuando empieza mi carrera profesional dedicada a lo que era la economía solidaria. Usted tuvo una experiencia que para mí fue muy grata, porque pues también la viví. Esa oportunidad que tuvimos de irnos a especializar al país más cooperativista, donde realmente se vive y se siente el cooperativismo. Israel, ¿cómo fue esa experiencia? No, bellísima. Pues primero que todo, siempre le comento a todos mis amigos y personas que gracias a ti, Fabio, pues logré ese enlace con la Embajada de Israel, y el estar allá es algo que es maravilloso, porque pues primero que todo Israel es la cuna del cooperativismo a nivel mundial. Conocer el modelo, todo lo que fueron los kibbutz, los mochav. Entonces ahí es cuando se vive realmente lo que es el cooperativismo. Es más, qué rico poder uno traer un modelo kibbuziano a lo bayuno, por decir algo, a lo colombiano aquí en Colombia, que pues eso es lo que de pronto soñamos para este país, ¿no? Que se den ese tipo de comunidades. Y se desarrolla toda esa parte, pero no está pues muy joven. Ana Milena comenzó muy joven en el sector. Y esta niña pues ambiciosa, estuvo en Israel, estuvo, como dice ella, con las botas puestas frente a la sociedad, frente a la comunidad, y vio que podía alcanzar nuevas cosas, que su límite desde el punto de vista educativo no terminaba ahí. Entonces, ¿qué hace Ana Milena para retomar otro título? Sí, en todo ese trabajo, cuando estuve dirigiendo la Fundación Fundesarrollo, en aquella época, fue en la década de los 90 más o menos, pasé a una corporación de carreras a nivel técnico. En esa época estábamos con el señor David Orozco, y posterior, digamos, a ese trabajo me dediqué a la docencia. Sí. O sea, al entrar a la docencia en el año 2000, pues claro, eso me empezó a exigir más ejercicio de tipo profesional, pero a nivel de formación. Entonces fue cuando hice mi especialización en gerencia social, luego la especialización en entornos virtuales de aprendizaje. Ese entornos virtuales lo realicé con la OEI, Educa Virtual de Argentina, y la OEI, que se hicieron un convenio para poder entrar en todo lo que eran las tecnologías de la comunicación, ¿no? Y obviamente la maestría, que ya me lo exigían las universidades, ¿no? Caso, por ejemplo, la Universidad Javeriana, que también di docencia allá, y realicé la maestría en diseño y gestión de proyectos con la Politécnica de Cataluña. Entonces eso me permitió pues conocer España, estar luego en Argentina sustentando la maestría. Y fue un paso pero bien interesante. Pues es nuestra tertulia hoy con Ana Milena Silva Valencia, una cooperativista integral que cada día trata de superarse, de aprender nuevas cosas, y que ya con una maestría, con varias especializaciones, habiendo comenzado dentro del campo de pregrado con trabajo social, pues aún veía que no lo había alcanzado todo y que eran muchas más las ambiciones, pero aspectos a considerar dentro de esos logros de Ana Milena Silva. Una vez pasemos la siguiente pausa. Mi mamá tiene un negocio que está creciendo más rápido que yo, gracias a que ella sí ha hecho las cosas bien. Llegó la hora. Los pequeños empresarios crecerán. La nueva ley anticontrabando promueve el desarrollo empresarial, combatiendo la competencia desleal. Gobierno de Colombia. Todos por un nuevo país. Un momento de silencio por las víctimas del conflicto armado.
No más víctimas. No más víctimas. No más víctimas. No más víctimas. Por la memoria y la solidaridad con las víctimas. Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices. Respeto al horario de trabajo de mi papi. Que mi mami pueda seguir trabajando después que nazca mi hermanita. Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él. Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento. El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos. En nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia, hoy con la trabajadora social y magíster en gestión de proyectos, Ana Milena Silva Valencia, quien una vez superada esa etapa de gestión con un organismo precisamente promocional en la parte de emprendimiento y en la parte de trabajo social, pues ya se metió a la academia. Ya en la academia, como ella misma nos lo dice, pues los requerimientos eran de exigencia desde el punto de vista formativo. Esa experiencia en España, ¿cómo se dio, Ana Milena? No, bellísima. Pues yo digo que tengo una formación europea porque pues hice la maestría en proyectos allá y luego hago la maestría en estrategia empresarial. Ajá. Y termino haciendo mi doctorado con la Universidad de Valencia. Entonces he estado de convivencia ya varios meses compartiendo, digamos, con esta cultura, que es una cultura muy, muy particular, y sobre todo como el orgullo de saber que estoy como en universidades europeas, que llevan tanta trayectoria pues a nivel de muchísimos años. Sí, y el problema es que uno al visitar esas universidades, la que menos tiene son 500 años, y nosotros en las nuestras pues celebrando el primer aniversario, el primer siglo, y resulta que cada ingreso a una universidad ancestral de Europa es meterse de profundo a la historia y untarse, contagiarse precisamente de esa historia y de esa sapiencia que es tan importante. No, eso es mejor dicho, es algo muy, muy grande, y sobre todo, por ejemplo, el tema del conocimiento, las bibliotecas son impresionantes, las bases de datos. ¿Y qué les dices a esas personas antes? Y yo le digo muchísimo a mis alumnos que tienen esa concepción de creer que la gente que tiene pues sus recursos limitados no puede acceder a una especialización o a un estudio en el extranjero. ¿Qué les dices a esas personas? Tú, que has sido beneficiaria, y soy yo también que lo ratifico, pero ratifícalo, porque yo también he sido beneficiario de becas en el exterior. ¿Qué les dices a esas personas? Eso es cierto, es decir, cuando hay como la esperanza, el positivismo, que lo que uno se propone se puede hacer. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Cuando uno emprende para beneficio de otros. Es decir, hay un emprendimiento que es el personal y que es importantísimo, pero cuando uno combina ese emprender personal con el colectivo, le cuento que eso trae muchísimas más como gratificaciones, más alegría. Claro. Y yo pienso que esa es como la realidad. Yo les digo a mis alumnos, ¿ustedes para qué están haciendo una carrera? Entonces muchos de ellos dicen, no, para ser gerente, tener mejor posición, pero casi ninguno te dice que uno hace una profesión para poder servir. Seguro. Entonces, en la medida en que entendamos eso, que estamos aquí para servir, el resto viene por añadidura, ¿no? O sea, lo que son los cargos, la plata, bueno, todo el resto de cosas que ya sabemos. Yo creo que esa es la mayor satisfacción, es decir, me ha interesado muchísimo en los últimos tiempos, Ana Milena, el tema de la responsabilidad social empresarial. De hecho, pues estoy frente a esa cátedra en la universidad, en la Santiago, y le he ligado con un aspecto que yo lo considero fundamental, que es la de la felicidad. Ajá. Es decir, lo ligué y logré hilvanar una ecuación que dice ética más responsabilidad social empresarial igual felicidad. ¿Tú qué opinas? No, esa es una de las fórmulas, de verdad. Y además Colombia está catalogado como uno de los países más felices del mundo, porque a pesar de las crisis, yo creo que sacamos esa chispa que llevamos adentro y que eso no podemos dejarlo morir. No, es decir, esa espontaneidad, el trabajo ético que hace que nuestra región se desarrolle más. En la medida en que nos comprometamos con eso, vamos para adelante. Yo creo que hablar con Ana Milena Silva es indiscutiblemente retomar cantidad de historias
que pues nos ha correspondido por las circunstancias de nuestra profesión estar ahí. Yo veía, por ejemplo, si Ana Milena iba, por decir, para el norte del valle, pues de pronto yo iba para el mismo sitio o venía del mismo sitio, sí, coincidiendo en lo mismo, en esa parte formativa. Eran épocas difíciles en las que o teníamos que abortar una chiva, o nos teníamos que montar en una moto, o muchas veces a pie, para llevarle capacitación a esa gente, especialmente del sector solidario que tanto la necesitaba. ¿Qué decir de esa época y qué decir a la época actual, Ana Milena? No, imagínense el compromiso de servicio. Yo me acuerdo que hasta ni nos pagaban. Claro, o sea, cuántas cosas no eran a honor en todo por querer, digamos, apoyar a la gente. Me acuerdo de experiencias en Tumaco. Y es cierto, montarse en una moto, de las cosas que me gustaba ir a Tumaco era montarme en esa moto, porque no lo hacía aquí en Cali, en el otro lado, porque uno aquí es el carro, no sé qué, y llegaba allá y la moto, organizando comunidades, ayudando a la gente. Entonces, digamos que son recuerdos muy bonitos, y fuera de eso, digamos, con los maestros que tuvimos en ese entonces, en esa época que tuvimos el privilegio de estar con Carlos Uribe, con Rimel Serrano, que los tuvimos aquí en el Valle. Yo creo que ellos nos dieron mucha cátedra en torno a lo que es el servicio. El servicio y lo que era el manejo conceptual de lo que es realmente la cooperativa. Le menciono un tema porque fue un tema fundamental en el desarrollo de mi vida profesional, tanto en el DANCOP como en la propia Asociación de Cooperativas del Valle, y tuvo que ver en algo que usted siempre me apoyó, que fueron las Olimpiadas Cooperativas. No, maravilloso, es decir, esa imagen que tú dejaste en el Valle con relación a ese tema, y creo que siguen siendo vigentes, es decir, tú dejaste todo ese legado, todo ese producto, y de poder integrar, digamos, a todas las organizaciones en un solo evento. 4.000 deportistas. Sí. Durante 4 meses no se hablaba sino de las Olimpiadas Cooperativas, y era tal el fervor que la campeona olímpica Urrutia nos llegó a proponer que por qué no lo llevamos a un récord Games, porque de verdad el número de deportistas para una olimpiada era bastante. ¿Qué es de Ana Milena Silva en este momento, después de trasegar en la historia? ¿En qué está? El cooperativismo. Bueno, yo me dediqué, eso fue en el 2011 cuando la ICESI me abre las puertas, y gracias a la universidad, pues ellos me ofrecen los estudios doctorales, que digamos me ha abierto muchísimas puertas a nivel tanto científico como profesional. Entonces, ahí lo importante es que he complementado mucho lo que ha sido la academia y los procesos de gestión. Un cargo importante que ocupé fue liderar la gerencia de proyectos de la Fundación de la Universidad del Valle, donde trabajamos también por la región en proyectos de todo tipo a nivel social, educativo, infraestructura, precisamente para la región. Yo pienso que ahí fue mi ejercicio más importante en cuanto a experiencia, proyectos y de poder bajar recursos. ¿Le tocó con el actual rector o ya había pasado por el Ramiro Varela? Sí, ya había pasado el doctor Varela. O sea, ahorita llega la nueva administración el año pasado, ya no estoy allá. Entonces tuve la oportunidad, en ese momento estoy con la gobernación, apoyando todos los procesos también de proyectos para la región. Nosotros nos hemos caracterizado, Ana Milena, por siempre estar alrededor de seguir sirviendo en torno al sector. Yo recuerdo que usted tuvo oportunidad de estar en una época muy importante, se llamaba Ansocial, ejerciendo también una labor bien importante en términos de planeación, política pública, ejercicio de la política pública. ¿Cómo fue esa experiencia? Pero una vez pasemos la siguiente pausa. Caminemos juntos hacia un nuevo país, donde la mejor educación no es solo para los que tienen dinero. Con 10.000 becas para que los mejores alumnos vayan a las mejores universidades, haremos de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Eso es una mala señal. ¡Ahí vienen! ¡Están cerca! ¡Esto se ve horrible! ¡Me van a comer vivo! Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. ¡Se juega la última fecha!
Me salvaron la vida. Con TDT puedes ver tus programas favoritos en la mejor calidad y sin factura. ¿Y si tu televisor ya tiene la TDT incluida? No necesita decodificador. Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a tdtparatodos.tv. ¿Conoces mi pronóstico del tiempo? Consulta mi pronóstico. Prepara tu día. Prevenir es IDEAM. Gobierno de Colombia. IDEAM. Autoridad Nacional de Televisión. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Estamos entonces con la doctora Ana Milena Silva Valencia, quien pues nos ha comentado cómo a través del trasegar en la vida, a través del esfuerzo formativo, pues hoy ostenta un grado de doctor que indiscutiblemente no deja de ser un verdadero reconocimiento y con mucho mérito, porque alcanzar estos niveles es bien complicado. Pero le hacía la pregunta de cómo había sido, para que brevemente también hagamos la mención de ese trasegar en el Dan Social, que así se llamaba en esa época. En esa época fue una de mis experiencias, digamos, más contundentes para cerrar, digamos, todo ese trabajo, lo que me faltaba a nivel del sector. Trabajar en política pública para la economía social y solidaria, digamos, fue de los temas más maravillosos, ¿no? Aprendí cómo se hacía una política pública, trabajamos en herramientas educativas a nivel nacional, es decir, ya no solamente tenía una cobertura de tipo regional, sino cuando ya fui a trabajar a Bogotá, la cobertura era, imagínate, nacional. Entonces trabajábamos con las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales y coordinaba toda el área de educación e investigación en ese momento. ¿Sabes qué fue lo más bonito allí, Fabio? Que eso fue una coyuntura, en esa época estaba pues de presidente el doctor Álvaro Uribe, que ingresan al doctor Rosenberg Pavón. Entonces ahí hay una articulación bien importante cuando se da todo ese trabajo como de articulación, si lo podríamos decir, para fortalecer aún más todo este trabajo a nivel del sector. Bueno, y ahora está en la gobernación, Ana Milena Silva Valencia, está desarrollando una serie de proyectos bien interesantes desde planeación departamental. ¿Cuáles son esos proyectos? Sí, estamos trabajando con ciencia, tecnología e innovación. Precisamente en este momento estoy de enlace con el proyecto de germoplasma para la región. Este proyecto de germoplasma consiste en fortalecer todo lo que es la seguridad alimentaria en la región a través de la conservación de distintas semillas, ya sean tropicales, a nivel, por ejemplo, de yuca, que nos garantice, digamos, la alimentación futura. Tú sabes que la guerra en el futuro va a ser el agua o el alimento. El alimento. Entonces tenemos que estar como muy pendientes de proteger todo este tema. Y el segundo proyecto, que es un proyecto que le ha apostado mucho nuestra gobernadora, es el proyecto de Social Lab o Industrias Culturales. Pues Cali ha sido, digamos, la capital mundial de la salsa, el Valle se ha caracterizado ya por eso, pero necesitamos volverlo con un concepto mucho más internacional, un concepto de las industrias culturales, digamos, más innovador, para poder nosotros seguirnos sosteniendo pues a nivel del mundo en todo este tema y poder generar fuentes de ingreso y trabajo para nuestras comunidades. ¿Y cómo ha visto la gobernadora en toda esa serie? Porque es que se comentaba que el Valle del Cauca estaba un poco quedado en aspecto de aplicación de las regalías, que el Valle del Cauca pues en su momento no ha presentado los proyectos. ¿Qué hay de cierto en eso o son habladurías? No, le cuento que, o sea, siento una gran admiración por nuestra líder, la gobernadora. El Valle ahorita está muy bien. Imagínate que en cuestiones de proyectos de ciencia, tecnología e innovación se presentó ya proyectos en el orden de los 80.000 millones de pesos
Y digamos a nivel de regalías ya es un departamento que en este momento ya está mostrando resultados, lo que no pasaba digamos en muchos años anteriores. Ya en ese momento ya estamos dejando muy bien al departamento en todo este tema de regalías. Es decir, que en eso que se está trabajando, en los proyectos que me menciona, hay la financiación a través precisamente de regalías, no hay problema de financiación, lo que hay es que ajustarla, porque ese ha sido un eterno problema. Cuando a muchos profesionales hablaban, por ejemplo, lo del marco lógico, salía a perderse porque no tenían ni idea de qué era, porque eso solamente lo manejaban allá en planeación nacional, y pues eso era su terreno de manejo, ese era su fortín de manejo. Resulta que ahora hay profesionales capacitados, como el caso de Ana Milena Silva, que precisamente manejan esos temas y le están dando la mano a que el departamento se actualice en términos de adecuación a la normatividad para aplicar precisamente esos procesos de regalía. Pues de verdad que ha sido muy placentero, doctora Ana Milena Silva, el que nos haya acompañado en nuestra tertulia, y de verdad que le reitero mi amistad y mi respeto. Muchas gracias por el espacio y no, estoy para servirlos y seguimos en contacto.